Descubierto el horror, la escalofriante cabaña maldita de Mazamitla y sus encuentros SINISTROS. La cabaña en Mazamitla tenía un aire de misterio que erizaba la piel. Leticia, una madre de 35 años, había creído que mudarse al campo sería el comienzo de una nueva vida para ella y su pequeño Daniel. Sin embargo, las sombras de los bosques la observaban con ojos invisibles, y los ecos de advertencias locales resonaban en su mente. En cada mercado, su corazón latía con fuerza al ver grupos de jóvenes reunidos, entre risas y miradas furtivas, como si fueran depredadores al acecho. ¿Qué les pasa a esos chicos?, se preguntaba temerosamente mientras apretaba la mano de su hijo, protegida entre la calidez de las montañas pero aterrorizada por lo desconocido. Una noche, mientras la luz de una vela titilaba, Daniel, con su rostro pálido y ojos asombrados, confesó que soñaba con la sombra del bosque. Un escalofrío recorrió la espalda de Leticia. Recordó las advertencias de los lugareños sobre seres oscuros que 30 acechaban en el silencio del bosque. Convencida de que debía actuar para proteger a su pequeño, se propuso descubrir la verdad detrás de esas historias escalofriantes. Con cada día que pasaba, la atmósfera en la cabaña cambiaba, y la tensión era palpable. La búsqueda de respuestas la llevó a un antiguo caserón cercano. Allí, entre las telarañas y el polvo, encontró un diario desgastado de un inquilino anterior. Las páginas narraban desapariciones misteriosas, pactos oscuros y susurros que corrían como corrientes heladas a través de las noches. ¿Es posible que todo esto sea real?, se preguntó, el miedo comenzando a drenarla. La sensación de ser observada crecía con cada frase que leía. Pronto, la situación en el vecindario se volvió inquietante. Un perro desapareció, puertas que se abrían solas y murmullos sin rostro se infiltraban en las paredes de su cabaña. La familiaridad que una vez sintió se convirtió en un espejismo. Y don Alfredo, su vecino, que parecía tan amable, comenzó a comportarse de forma extraña. Mientras otros murmuraban sobre su pasado, Leticia se sentía atrapada entre su desconfianza y la necesidad de ayuda. Luego, a través de la noche oscura, escuchó a Daniel hablando con alguien. ¿Quién es?, le preguntó ella, y la respuesta heló su sangre. Es la sombra del bosque, mamá. Sin pensarlo, se armó de valor y buscó a don Alfredo para exigirle respuestas. La tensión era palpable entre ellos, y el anciano advirtió que algunas verdades debían quedarse enterradas, dejando entrever un hilo de corrupción en las autoridades. Con el corazón latiendo con fuerza, Leticia se sintió en un laberinto de miedos. Esa noche, un grito desgarrador perforó el aire. Leticia despertó en un salto, el frío recorriendo su cuerpo. Daniel no estaba en su cama. El terror la invadió al escuchar un susurro que provenía del bosque, justo donde la leyenda parecía cobrar vida. Corrió hacia la puerta, solo para enfrentarse a una figura ominosa que se dibujaba entre las sombras. En ese instante, la línea entre la realidad y el horror se desvaneció, y la verdadera naturaleza de la cabaña maldita se reveló antes de continuar. Necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. ¿Logrará Leticia encontrar a su hijo y desentrañar el oscuro secreto de la cabaña? La respuesta está oculta en el corazón del bosque, aguardando a ser revelada. La figura que se alzaba entre las sombras no era más que un contorno oscuro, desprovisto de rasgos definidos, pero su presencia parecía absorber toda la luz que la rodeaba. Leticia, paralizada por el terror, sintió como el aire se volvía denso y pesado en su pecho. Daniel susurró con una voz quebrada por la desesperación, tratando de aferrarse a cualquier rastro de esperanza. Con cada segundo que pasaba, el susurro que resonaba desde el bosque se hacía más insistente, como una melodía oscura que la invitaba a acercarse. La figura se movió lentamente, un paso adelante, y Leticia sintió que su propio cuerpo iba en dirección contraria, como si un poderoso imán la repeliera. Recordó las advertencias de don Alfredo,
las historias sobre los pactos con sombras ancestrales, pero su instinto maternal la urgía a seguir. Sin embargo, no podía dejar de pensar. Y si es demasiado tarde, logró dar un paso atrás, rompiendo el hechizo, y comenzó a forcejear con las manijas de su puerta. Se sintió aliviada al cerrar el umbral tras de sí, pero la sensación de ser observada no se disipó. Con manos temblorosas, tomó la linterna que yacía sobre la mesa y buscó en la oscuridad. Luego escuchó un grito desgarrador que pareció venir del bosque, uno que la heló hasta los huesos. Era la voz de su hijo. Sin pensarlo, se lanzó a la noche, su corazón retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. La luz de la linterna iluminó breves parches del camino pedregoso, mientras las sombras se retorcían, casi burlándose de su miedo. Llamó a Daniel, su voz resonando en el vacío, pero solo recibió un eco espeluznante por respuesta. La intensidad de su angustia creció. Ya no se trataba solo de encontrarlo, sino de salvarlo de una oscuridad que parecía tener vida propia. Los árboles susurraban, sus hojas susurrando secretos malditos. Leticia sintió que algo se deslizaba detrás de ella, un roce helado que le provocó la piel de gallina. Giró bruscamente, pero no había nada. Una sombra se aferraba a la esquina de su visión, ocultándose entre troncos y hojas. ¿Era su imaginación? ¿O el bosque realmente albergaba criaturas que se alimentaban del miedo? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se detuvo en un claro. Allí, vislumbró a lo lejos una figura familiar, Daniel. Su pequeño estaba de pie, con la mirada perdida, como si estuviera enganchado en un trance oscuro. «Daniel», gritó, cruzando la distancia que parecía interminable. El niño giró su rostro hacia ella, pero lo que vio la despojó de su aliento. Su expresión estaba vacía, como si no estuviera allí. «Mamá», musitó en un tono inquietante, pero no era su voz. Era más profunda, resonando con ecos del más allá. Leticia sintió que sus piernas temblaban, la desesperación comprimiendo su garganta. «Ven aquí, hijo. Despierta», urgió, pero el denso aire del claro parecía envolver a Daniel, ignorando su clamor. Un silencio sepulcral cubrió el lugar, y la sombra del bosque comenzó a arrastrarse hacia ellos, como un monstruo que se desperezaba, hambriento. Sin tiempo que perder, Leticia se arrojó hacia su hijo, pero al hacerlo, una risa burlona resonó desde las sombras. En ese instante comprendió que habían sido atraídos a un juego cruel y retorcido. La cabaña y el bosque no eran solo un mal presagio, eran un ser vivo, un ente que se alimentaba del miedo, del desespero. Justo cuando alcanzó la mano de Daniel, una fuerza invisible la empujó hacia atrás. «Mamá», su hijo gritó, y la sombra creció, cubriendo todo a su alrededor. «No», gritó Leticia con toda su fuerza. Justo entonces, el bosque se estremeció, y una voz profundamente resonante surgió de la oscuridad. «Bienvenida al sacrificio». Un profundo escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué tendrían preparado para ella y su hijo? ¿Escaparía para siempre de este horror, o sería consumida por las fuerzas que habitaban el bosque? La respuesta aguardaba en los rincones oscuros, y el tiempo se estaba acabando. La risa burlona resonó aún en los oídos de Leticia, como un eco de su creciente desesperación. La fuerza que la mantuvo alejada de Daniel ahora aumentaba su sentimiento de impotencia. Cada intento por avanzar hacia él era respondido con un tirón frío que la arrastraba hacia las sombras de aquel bosque insondable. ¿Qué tipo de entidad era esta, que jugaba con su dolor? El aire alrededor empezaba a girar, creando un vórtice de susurros. Palabras ininteligibles parecían entrelazarse con el llanto de su hijo, y Leticia sintió como la locura comenzaba a asomar por la esquina de su mente. «Daniel», gritó de nuevo, pero esta vez su voz sonó lejana, ahogada por los gritos silentes de los árboles. La figura de su hijo, anclada en la penumbra, parecía desvanecerse con cada instante que pasaba. Leticia cerró los ojos, invocando toda la fuerza que un corazón materno puede ofrecer. En un alarde de desesperación, se lanzó hacia la oscuridad, sintiendo como la energía negativa la envolvía como un manto de dolor. Pero su hijo no estaba perdido, ¿verdad? «Despierta, Daniel», imploró, sintiendo que las lágrimas quemaban sus mejillas. Aquel oscuro vórtice se convirtió en una imagen aterradora cuando ojos redondos y ávidos comenzaron a aparecer entre las sombras, reflejando la luz temblorosa de su linterna.
Desgarradores susurros la rodeaban, llenando su mente con visiones de angustia y sufrimiento. Un lío de sombras y rostros distorsionados parecían observarla. Sus almas atrapadas parecían gritar, pidiendo ayuda, pero a la vez disfrutando su desesperación. Leticia apretó los dientes y, con un grito de rabia esencial, destello de coraje la invadió. No. No me llevarán a mí tampoco. Con una fuerza renovada, avanzó, notando cómo los ojos en las sombras retrocedían ante su determinación. Finalmente, alcanzó a Daniel y tomó su mano, aterrorizada por el frío que emanaba de él. Miró a su hijo, buscando respuestas en sus ojos vacíos. ¿Qué le habían hecho? Mamá. La voz de Daniel resonó, pero con un eco que no era su voz. Su pequeño comenzó a moverse a su lado, pero su cuerpo parecía ser guiado por fuerzas ajenas. Leticia sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Entonces, en un giro instantáneo, la figura se separó, dejando a Daniel en un limbo entre lo real y lo sombrío. Leticia, impotente, vio cómo su hijo caía de rodillas, la atmósfera de lo sobrenatural pesaba sobre ella como una tormenta oscura. De pronto, otra figura emergió tras Daniel, una sombra mayor, más oscura que las demás. Era un contorno vasto, y su rostro, si se podía llamar así, era un abismo insondable. Leticia sintió que su aliento se detenía mientras la sombra extendía una mano hacia su hijo. Daniel, corre. Ven aquí. Las palabras salieron de su boca casi en un grito, pero la voz de la sombra resonó con un poder que la hizo temblar. Él es mío, ha sido elegido. La risa burlona se transformó en un grito desafiante, entremezclándose con el crujido de los árboles. El claro se tornó un laberinto de terror en el que cada susurro describía la historia de almas perdidas. Leticia, en sus más profundos instintos, sabía que solo había una opción, enfrentar lo desconocido en busca de su hijo. Mientras la sombra la absorbía, sintió que la línea entre el amor y el sacrificio se desdibujaba. ¿Cedería su alma para liberar a Daniel de esta prisión de sombras? En el momento de extrema tensión, se dio cuenta, el precio que debía pagar era desconocido, y el bosque, con sus secretos antiguos, no permitiría que salieran tan fácilmente. Todo en su ser dejó de temer. Se volvía un arma en su esperanza, un símbolo de resistencia. Con el corazón a 1000 por hora, le gritó a la sombra y luego a su hijo, no dejaré que te lleven. El eco de su promesa reverberó por el claro. Pero, ¿sería suficiente? Las sombras comenzaron a cerrarse de nuevo, preparando a su próximo movimiento. Un grito desgarrador atravesó el aire, y Leticia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La sombra se retorcía, como si la fuerza de su determinación la desafiara. Pero las sombras eran un enemigo antiguo, con un poder que desconocía, y su promesa se sentía como un hilo delgado ante un huracán. A su alrededor, los ojos que la observaban parecían enriquecerse con su sufrimiento. La risa burlona volvía a resonar, más fuerte, marcando un compás diabólico. Leticia retrocedió un par de pasos, exhausta, pero el llanto de su hijo la empujó hacia adelante. «Déjalo en paz», gritó, su voz cortando el aire helado. La sombra pareció vacilar un instante, y, en ese momento, Leticia se dio cuenta de que cada grito, cada palabra de amor, era un rayo que atravesaba la oscuridad. Se lanzó a la lucha, pero el frío la mantenía anclada, robándole la fuerza que necesitaba. La figura de Daniel aparecía y desaparecía en un vaivén doloroso. «Mamá, ayúdame». La voz de él, llena de angustia, atravesaba como un cuchillo su interior. Daniel. Los ecos de su nombre retumbaban en su mente, mientras la sombra giraba, tomando una forma cada vez más terrorífica, como un monstruo alimentándose de su desesperación. La tierra temblaba bajo sus pies. Las raíces se alzaban, retorcidas, como manos que intentaban arrastrarla hacia el abismo. Ella podía sentir que la oscuridad quería tragársela entera. Pero entonces, una idea cruzó su mente, ¿y si la sombra no solo buscaba a Daniel? «Toma mi alma, si es lo que deseas», gritó. Con su corazón palpitando, comprendió que debería entregarse para liberar a su hijo. La sombra la miró, y en sus profundidades, vio un brillo, un instante de duda. «Lo que deseas es la oscuridad», continuó Leticia, confiando en que su dolor pudiera desarmar al monstruo.
¿Qué sanación das a aquellos que solo buscan amor? Los ojos de la sombra parpadearon, pero su voz, un retumbar de violonchelos, respondió, tu amor es débil, es solo dolor que se aferra a lo que no existe. Al escuchar eso, Leticia cerró los ojos y respiró hondo. Recordó cada momento de alegría que había compartido con su hijo, cada risa, cada abrazo, cada palabra dulce. Ese amor era su mayor fuerza, y nunca sería débil. Lo que me une a él no es un dolor, es todo lo contrario. Ahora déjanos en paz. Un estallido de luz iluminó el claro y, por un instante, la sombra retrocedió. Leticia sintió su fuerza invadiendo el espacio, confesó cada latido de su amor y el eco de su grito resonó en el bosque. La oscuridad empezó a desvanecerse, pero Daniel seguía atrapado en su torbellino de sombras. Mamá, ven por mí, gritó él. Pero la sombra se reagrupó en un último intento por atraparla. Eres tú la que no puede dejarlo ir, murmuró, la voz ahora llena de un retorcido entendimiento. Leticia avanzó, decidida. No, no hay sombra que apague mi amor. Él es mío. Comenzó a liberar sus recuerdos, cada imagen brillante de felicidad y cada lágrima de tristeza se convirtió en un arma. La tensión se acumuló como un trueno en el aire, pero justo cuando parecía que el valor de su amor podía disolver las sombras, la figura oscura dio un paso adelante, creciendo, amenazante. Queda un precio que pagar, Leticia. El viento aulló en torno a ella, como si el bosque estuviera expectante. Leticia se detuvo, atrapada entre el amor y el sacrificio que le exigían. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué sería capaz de ofrecer en ese momento crítico? Mientras la sombra se cernía sobre Anna, Leticia sintió como la tierra se desgajaba bajo sus pies y, ciega por la urgencia, un inesperado rayo de intuición la golpeó, te desafío. Enfrenta mi amor y mi voluntad. Y así, el bosque retumbó con su desafío. Nunca había sentido tal poder nacer de su interior. Pero, realmente podría cambiar el destino que la sombra había tejido, las sombras comenzaron a agitarse, revelando visiones de un oscuro pasado. Impresiones confusas y desdibujadas se entrelazaban, dejando entrever un secreto aterrador. Lo que antes era equivalente al sacrificio. Parecía retorcerse ahora en una revelación asombrosa. Mientras el terror se despejaba, los susurros del bosque comenzaron a articularse en una única pregunta, ¿quién es el verdadero elegido aquí? Y justo antes de que pudiera contestar, una luz brillante y cegadora estalló en el claro, llevándose todo con ella, dejándola sola junto a la sombra, ahora temblorosa. El momento se detuvo. ¿Realmente había logrado cumplir su promesa? Leticia, con el corazón en la mano, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz cegadora poco a poco se desvaneció, dejando a Leticia en la penumbra de un bosque que comenzaba a murmurarse. Se sentía despojada, como si las esperanzas que había expuesto a la sombra no hubieran alcanzado lejos. Un sudor frío cubría su frente mientras sus ojos se acostumbraban de nuevo a la oscuridad. Daniel seguía perdido, atrapado en un mundo del cual no podía escapar, y ella debía encontrar la forma de rescatarlo, la sombra la observaba. Era como un felino acechando a su presa, con ojos que brillaban en la penumbra, reflejando un hambre insaciable. Te dije que quedaba un precio que pagar, murmuró, y su voz retumbó en el aire, haciéndola temblar. ¿Estás dispuesta a afrontarlo? Sí, exclamó Leticia, aunque el despliegue de su voz sonaba más como una proclamación para ella misma. El miedo se agazapaba en su interior, pero no podía dejarse vencer. Haré lo que sea necesario. Solo quiero a mi hijo. La sombra se acercó más, deslizándose con gracia por el suelo cubierto de hojas. ¿Lo deseas con tanta fuerza que eres capaz de sacrificar aquello que más amas? Su risa penetró en los huesos de Leticia, como un eco de las pesadillas que había tenido cada noche desde que comenzó esta cacería. Leticia tragó saliva. ¿Qué debo hacer? Sabía que estaba jugando con fuego, pero el amor por Daniel era su único norte en esa negrura. Primero, comenzó la sombra, debes mirar hacia atrás, en tus recuerdos. Los oscuros, los que has enterrado. Un viento frío sopló, trayendo consigo brisas de voces y ecos del pasado. Imágenes se entrelazaron, risas y lágrimas, momentos de alegría y de dolor.
Una sombra se deslizó en cada felicidad, recordándole que la vida no había sido siempre amable. ¿Quién crees que te ha traído aquí? La sombra dejó caer la pregunta como una bomba en el aire quieto. Tus propios miedos, tus acciones. Has creado la oscuridad a tu alrededor. Leticia negó con la cabeza, pero sus palabras resonaban en su mente, cada vez más fuerte. En su infancia, había hecho juramentos de nunca repetir las fallas de sus padres, había prometido romper el ciclo de dolor. Pero los errores del pasado siempre encontraban la forma de regresar. Un destello de luz la atrajo, una pequeña imagen de Daniel, risueño, corriendo por la playa. Su risa llenaba el aire, y una calidez la envolvía. Pero en un instante, la imagen se oscureció, revelando la sombra acechante detrás del niño riendo. Se le encogió el corazón. Es un reflejo de ti, dijo la sombra con desdén. Has alimentado tus miedos y tu amor se ha vuelto una sombra de sí mismo. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? No. No soy un monstruo. Hago lo que sea por él, gritó, sintiendo el terror y la rabia luchando dentro de ella. ¿Por él? ¿O por ti? La respuesta la golpeó como un rayo. Las raíces del bosque crujieron y una niebla densa envolvió el bosque. El temor la envolvía, y una duda amarga se colaba en su mente. ¿Aquel amor que juraba sacarla de la oscuridad, era realmente un amor puro? Elige, demandó la sombra, intensificando su presencia, como una tormenta a punto de desatarse. Elige tu batalla. ¿Acaso aquel grito no resonó desde tu propio dolor? Leticia cerró los ojos. La respuesta estaba allí, flotando en la oscuridad. Había sido su desesperación por ser una madre perfecta lo que había sembrado las semillas del terror. Pero, al abrir los ojos nuevamente, un nuevo brillo de determinación hizo temblar su interior. Vale, quiero enfrentarlo, dijo finalmente. Te enfrentaré. No solo por él, sino también por mí. La sombra soltó una carcajada retumbante, mientras el bosque giraba a su alrededor, la luna haciendo su aparición entre las ramas. La tensión en el aire se sentía palpable. Leticia se dio cuenta de que la lucha final se desplegaría en algún lugar profundo de su alma, y ahora, estaba dispuesta a aceptar su verdad. De súbito, las raíces que antes habían intentado atarla ahora parecían vibrar con su decisión, elevándose como un ejército bajo su mando. ¿Dónde está Daniel?, preguntó en voz baja, sintiendo la tensión aumentar. Tu hijo es el alma de este bosque. Pero, ¿te preguntas si podrás llevártelo? La sombra se retorció y se expandió, surgiendo en una forma colosal, lista para la batalla. La oscuridad se espesaba, y Leticia sintió que sus fuerzas se agotaban, pero al mismo tiempo una chispa crecía en su corazón. Aquel desafío era más que un combate por Daniel, era una guerra contra el miedo mismo. No tengo miedo, gritó, y el bosque aulló en forma de eco, como si la naturaleza misma la respaldara. Pero detrás de esa declaración, la sombra comenzó a reír de nuevo. ¿De verdad crees que has visto lo peor de mí? Esto apenas comienza. Las palabras resonaron, y Leticia comprendió que, aunque su decisión había despertado algo en su interior, el verdadero horror aún estaba por desatarse. ¿Qué más podría descubrir en su propia oscuridad para salvar a su hijo? Dedicándose a afrontar esa revelación, el bosque resplandeció en un temblor inesperado. ¿Qué secretos habían ocultado sus recuerdos? Esa noche no sería como ninguna otra. El aire en el bosque se tornó denso y pesado, como si cada respiración que tomaba Leticia estuviera impregnada de los ecos del pasado. La sombra, con su forma titilante y amenazante, se deslizaba junto a ella, susurrándole secretos que resonaban en su mente. El entorno se oscureció aún más, y la luna quedó atrapada tras un velo de nubes, como si también temiera lo que iba a suceder. Tu decisión ha desencadenado un ciclo, dijo la sombra, su voz más baja, casi seductora. Ahora, te llevaré a donde los recuerdos se convierten en realidades, a la cabaña de Mazamitla. La mención de la cabaña hizo que un escalofrío recorriese la columna de Leticia. Esa cabaña había sido un lugar de aventuras y, en última instancia, de dolor. Allí había pasado días enteros con su familia, pero también fue el escenario de un terrible enfrentamiento que había marcado su vida para siempre. ¿Por qué me llevas allí?, inquirió,
el miedo volviendo a anidar en su pecho. Porque ahí es donde todo empezó. Donde el amor se convirtió en oscuridad, respondió la sombra, su risa burlona acompañándola mientras se marchaba, guiando a Leticia a través de árboles que parecían cobrar vida, sus ramas balaceando como si intentaran atraparla. La cabaña apareció abruptamente ante ella, emergiendo de la niebla como un espectro. Desgastada y cubierta de musgo, exudaba un aire de abandono que la hacía aún más siniestra. Las ventanas, oscuras y vacías, parecían ojos que la observaban, ávidos de secretos que Leticia había enterrado. Las puertas chirriaron al abrirse, y el olor a humedad y moho la envolvió como una manta pesada. Adentrándose cautelosamente, un retumbar atronador resonó desde lo más profundo de la cabaña. Era como un latido, un eco del pasado que la llamaba. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías, todas con rostros sonrientes que parecían burlarse de su miseria actual. El moho y la maleza habían cubierto las caras de aquellos que una vez amó. Recuerda, decía la sombra, su presencia envolvente. Todo lo que eres y todo lo que sufriste está aquí. Leticia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En una esquina, un espejo roto reflejó la imagen distorsionada de lo que solía ser, una madre cariñosa, llena de esperanza. Con cada paso que daba, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Los ecos de risas y susurros la rodeaban, pero pronto se fueron convirtiendo en gritos, discusiones y llantos. «Detente», gritó, cubriéndose los oídos. Pero el sonido crecía, envolviéndola, clamando por atención. En su mente, las memorias fluyeron con la fuerza de un torrente. «No puedo recordar esto». «Debes enfrentarlo», dijo la sombra, moviéndose cada vez más cerca. «El pasado no está muerto. Sigue vivo en ti. Tú lo alimentaste». Justo en ese instante, una figura apareció en el borde de su visión, era Daniel. Su pequeño cuerpo se encontraba atrapado en la niebla, sus ojos buscando a Leticia con desesperación. «Mamá», llamó, su voz un destello brillante que atravesó la oscuridad. Leticia se lanzó hacia él, pero la niebla se espesó, formando una barrera entre ellos. «No. Déjame salir», gritó, golpeando la niebla como si fuera un cristal. «¿Vas a dejar que el miedo te robe a tu hijo una vez más?», insistió la sombra, burlándose de su agonía. «Frente a ti tienes la verdad, el miedo ha gobernado siempre tus decisiones». Con cada palabra, la niebla se encarnaba más, transformándose en siluetas de sus peores temores. Las voces susurraban, traicioneras, recordándole sus fallas, los momentos en que dejó de ser la madre que quería ser, pero en su interior, una chispa comenzó a brillar, la misma determinación que la había guiado hasta aquí. «No más», murmuró para sí misma, sintiendo que el calor se transformaba en rabia. «No dejaré que mis miedos te controlen». A medida que su confianza crecía, el ambiente a su alrededor empezaba a cambiar. La niebla se volvía más clara, las visiones menos intensas. El eco del pasado se desvanecía. Y en ese momento, ese instante de claridad, decidió enfrentar lo que quedaba de sí misma. Con un grito visceral, miró a la sombra y le dijo: «Soy más que mis errores. Y no permitiré que esto termine así». La cabaña pareció temblar a su alrededor, como si el propio lugar estuviera reaccionando a su declaración, pero justo cuando pensó que tenía el control, sintió un frío helado recorrer su espalda, y la sombra se intensificó, tomando forma nuevamente. ¿De verdad crees que puedes salir de este ciclo? Porque la tristeza y el terror aún no han terminado. La risa retumbó, llena de malevolencia, y Leticia comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Por un instante, la imagen de Daniel titiló en su mente, y su corazón se hundió. ¿Qué clase de madre era si no podía salvarlo ahora? La cabaña pareció crujir a su alrededor mientras se preparaba para lo que vendría, un nuevo horror que sus recuerdos habían despertado. ¿Qué secretos lurdan entre las sombras y cuántas verdades más deberá enfrentar para rescatar a su hijo? La sombra se enroscó alrededor de Leticia, un abrazo gélido que la hizo temblar. Mientras la cabaña crujía, las sombras comenzaron a cobrar vida, dibujando figuras que giraban a su alrededor. Las caras que conocía, personas a las que había amado, se torcieron en muecas de desesperación. «Calla», gritó, tratando de ahogar sus voces en su mente.
Nunca más. No voy a dejar que me controlen. Con cada palabra, sintió la fuerza de su determinación flarear, aunque la sombra no parecía inmutarse. ¿Te parece que eres fuerte?, se burló la sombra, saltando hacia ella en un parpadeo. Todo lo que hay detrás de ti, cada decisión, cada dolor, está esperando a ser revivido. ¿Preparada para enfrentarlo? De repente, las paredes de la cabaña comenzaron a moverse, como si estuvieran respirando. Los recuerdos la rodearon, visiones distorsionadas de felicitaciones y risas comenzaron a transformarse en momentos de rabia y tristeza. La figura de su madre apareció súbitamente, su rostro reflejando decepción. Fallaste, Leticia, dijo su madre, su voz resonando en la penumbra como un canto fúnebre. Te dimos amor, y tú lo dejaste marchar para seguir a tus propios demonios. No es así, replicó Leticia, pero sintió que la sombra se arrastraba dentro de su mente, alimentando todas sus inseguridades. Por favor, solo quiero rescatar a Daniel. Y por eso estás aquí, rió la sombra, cada estallido de risa resonando como un eco cavernoso en su pecho. El niño es solo una pieza en este juego. Nunca podrás salvarlo si no enfrentamos lo que hemos escondido. Con un gesto dramático, la sombra desgarró la niebla y la llevó a un espacio amplio y oscuro. Frente a ella se alzaba el viejo reloj de pared de la cabaña, sus manecillas girando hacia atrás. La escena cambió, ahora estaba en la sala de estar, el mismo día en que todo se desmoronó. La imagen de Daniel corría hacia ella, gritando su nombre, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mamá, resonó su voz, clara y angustiante. Leticia se estiró hacia él, pero la escena se desvaneció, dejándola con las manos vacías. No, no murmuró, sintiéndose desesperada. Déjame ayudarlo, por favor. Primero, acepta tus fallas, la sombra susurró, acercándose a ella con una sonrisa oscura. Solo así seguirás adelante. El reloj en la pared marcaba la hora de su trauma. Los minutos rebosaban de dolor, y en su mente se dibujaban imágenes de cómo dejó escapar a Daniel en el instante crucial. La ira y la culpa se entrelazaron, destruyendo su esencia. No puedo. No puedo hacerlo, gritó, cayendo de rodillas, su voz resonó en la cabaña como un eco de su sufrimiento. Pero la sombra la observaba con frialdad, esperando su desplome. Cada decisión trae una consecuencia, insistió la sombra, empujándola hacia sus límites. El ciclo se cerrará cuando aceptes quién eres y lo que has hecho. Con cada instante que pasaba, el reloj metalizado echaba la vista atrás al momento de su mayor caída. La angustia se acumulaba, y en ese instante de vulnerabilidad, Leticia sintió una fisura dentro de ella. No era solo dolor, era dolor acompañado de un destello de esperanza, de querer cambiar las cosas. Daniel, gritó, y la cabaña tembló. En su voz estaba la determinación de un amor infinito que resuena a través del tiempo y la tragedia. No voy a rendirme. La risa burlona de la sombra se detuvo. Un silencio inquietante cubrió el entorno, y el tiempo pareció detenerse. ¿Qué harás ahora, Leticia? El tono de la sombra se tornó decidido, amenazante. ¿Afrontarás la verdad, o volverás a ser la madre que no salvó a su hijo? Al mirar hacia el reloj, vio que la manecilla había retrocedido a una hora específica, el instante en que todo pasó. Con miedo y resolución, Leticia aceptó que el camino hacia su hijo requeriría más que coraje, necesitaba una verdad, una que podría ser devastadora. Entrando en la memoria, las imágenes giraron rápidamente, y entre la confusión, una luz brilló. No tengo miedo, musitó para sí misma, adentrándose en la escena del pasado. Muchos sonrisas, muchos últimos momentos compartidos, todo en un solo latido, y justo cuando la luz se intensificó, la sombra estalló con un grito aterrador. No puedes cambiarlo, Leticia. El horror está esperando. La oscuridad volvió a caer, y en una nueva dirección, se oyó un susurro ahogado. Mamá resonó en el aire. El cielo se oscureció aún más, y Leticia sintió que el verdadero terror apenas comenzaba a desatarse. Con su corazón latiendo furiosamente, supo que esta batalla no solo sería una lucha por su hijo, sino por su alma. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la sombra se abalanzó sobre ella.
Estaría preparada para lo que revelaría la verdad oscura anidada en su corazón. El silencio se iluminó con un nuevo grito aterrador, y en ese instante se desvaneció su última esperanza. ¿Podría salvar a Daniel, o quedaría atrapada en la oscuridad para siempre? Leticia sintió cómo la sombra se abalanzaba sobre ella, como un manto oscuro y helado. El aire se volvió grueso y dificultoso, su aliento parecía hacerse eco en la penumbra que la rodeaba. La luz brillante que había visto solo un instante antes se desvaneció, arrastrándose hacia las profundidades del abismo que la sombra prometía. Mamá, otra vez resonó la voz de Daniel, un eco lejano de su inocencia. La súplica estaba llena de desesperación, como si el niño estuviese atado a un hilo invisible que lo mantenía a merced de la oscuridad. La sombra se detuvo frente a ella, sus ojos vacíos brillaban con una sed de desesperación. ¿Ves, Leticia? La culpa no se puede borrar. Cada momento que no lo salvaste se convierte en otra cadena. El susurro de la sombra se convirtió en un grito que resonó en su mente y al mismo tiempo en la cabaña, sacudiendo las fundamentaciones de sus recuerdos. La escena cambió de nuevo. Esta vez estaba en su cocina, el aroma del estofado llenaba el aire, y el rostro de Daniel, radiante en su niñez, corría hacia ella con una sonrisa. Mamá, mira lo que he hecho. El brillo en sus ojos era todo lo que Leticia había anhelado, pero como una ola arruinando una playa, la imagen se distorsionó. Daniel era un niño asustado, mirando con temor a una figura oscura que se interponía entre ellos. La desesperación llenó el pecho de Leticia mientras creía que entendía la verdad a la que la sombra la estaba llevando. Siempre han estado allí las sombras, haciéndote creer que puedes escapar, dijo la sombra, dejando que sus palabras se hundieran en el corazón de Leticia. La realidad es que su peso nunca se va. Leticia sintió el impulso de desmoronarse, pero algo dentro de ella chisporroteó con resistencia. No. Ninguna sombra me detendrá, gritó, su voz resonando a través de la cabaña como un trueno. No dejaré que tus mentiras me conviertan en prisionera. La sombra retrocedió un paso, desconcertada. La incertidumbre brilló en su oscuro rostro. ¿De verdad piensas que puedes vencerme con palabras vacías? Te has hecho a ti misma la enemiga. No entiendes lo que está en juego. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, cristales de oscuridad surgieron, formando un torbellino que parecía tragar la cabaña. El reloj, aún goteando el tiempo hacia atrás, se convirtió en un objeto brillante y voraz. No me importa, se repitió Leticia, mientras giraba sobre sí misma en el caos. Haré lo que sea necesario para rescatarlo. Combinaré luz con mis sombras. No voy a rendirme. La sombra mostró su rostro miserable, y por un momento, Leticia vio una esquiva humanidad en su mirada. Pero fue un destello, se desvaneció rápidamente, y la risa burlona regresó, llenando la estancia. ¿Pensabas que había un camino hacia la redención? El horror está aquí, Leticia. El niño que perdiste nunca regresará. La sombra rió y las risas resonaron como una cuerda afilada que cortaba la piel. De repente, un estruendo resonó en la cabaña, como si 1000 voces susurraran al unísono, llenando el aire con una cacofonía aterradora. Podía escuchar al Daniel de su pasado gritar de nuevo, pero esta vez era diferente, había gritados llenos de rabia y dolor atrapados en ellos. La escena se hizo borrosa y dio paso a más recuerdos, caras conocidas, figuras familiares que flotaban en la oscuridad, condenadas a ver sus propios fracasos. Entiéndelo. No puedes escapar de tus elecciones. Y ahora él pagará el precio, advirtió la sombra con una sonrisa siniestra. Cuando el suelo colapsó a su alrededor, Leticia sintió un último empujón de pánico. Daniel, gritó, extendiendo su mano hacia los recuerdos en el abismo. Siempre estaré aquí para ti. El tiempo se detuvo. La cabaña se quedó en un silencio sepulcral, y el rostro de Daniel apareció una vez más, como en un sueño. Y aún, dentro de todo ese horror, un pequeño hilo de esperanza se encendió en su pecho. Debo luchar, pensó, pero justo en ese momento de resolución, la sombra azotó con furia, y todo se volvió negro. La cabaña se destruyó a su alrededor, y Leticia se sintió caer. En el desvanecimiento, sintió una voz familiar llamándola con desesperación, una última súplica. Mamá. El grito quedó atrapado en la oscuridad,
y mientras Leticia se escurría entre las sombras, no sabía si volvería a salir, o si finalmente caería en la trampa que la sombra había tejido para ella. Podría encontrar la verdad en sus recuerdos, o se perdería para siempre en la oscuridad. Leticia sintió que caía eternamente, como si el vacío se estuviese tragando sus gritos. Pero algo cambió en el aire a su alrededor. Un soplo cálido la envolvió, como si tuviera el poder de deshacer la oscuridad, pero su efecto fue efímero. En un instante, se encontró de pie, en una habitación diferente, las paredes desgastadas por el tiempo, pero con paredes llenas de recuerdos. El lugar era un antiguo salón, una mezcla de sombras y luces tenues que aparecían y desaparecían como el aleteo de un pájaro. Un espejo al final de la habitación reflejaba sus ojos, y Leticia notó la furia en su mirada, la determinación que había brotado del miedo. Sin embargo, había un peso en su corazón, un grillete que no lograba romper. Caminó hacia el espejo, ansiosa por descubrir lo que ocultaba. Mientras se acercaba, las imágenes en el cristal comenzaron a distorsionarse, mostrando fragmentos de la vida que había compartido con Daniel. Lo vio correr, reír, y después, la escena cambió, una oscuridad lo cubría. La sombra estaba allí, sus garras extendiéndose hacia el niño. No. Déjalo. Nunca lo harás, gritó Leticia, en un impulso de querer romper el espejo, pero no fue el vidrio lo que se rompió. La habitación vibró con su grito, y la sombra emergió del reflejo, su forma torcida y maligna tomó forma frente a ella. ¿Ves? Cada intento de lucha solo alimenta mi poder. Estás atrapada en tus recuerdos, Leticia, y yo soy su carcelero, se rió la sombra. El calor y la fuerza de sus palabras le arrancaron un chillido. No te tengo miedo, respondió ella, buscando refugio en la rabia. Las paredes temblaron, tal vez la sombra había tocado algo en su interior, un rincón que prefería olvidar. La sombra se acercó, su figura se deslizaba como humo, indescifrable y cambiante. Tus miedos son tus aliados, Leticia. Huélgalos o caerás más profundamente en mi mundo. Solo tú puedes salvarlo, o condenarlo. La luz titilante parpadeó detrás de ella, y a través de sus retinas ardía una verdad sombría. Si quería salvar a su hijo, debía enfrentarse a lo que había hecho. Daniel murmuró, buscando anclarse a su memoria, refugiándose en la suavidad de su risa. Dame fuerza. Y así, Leticia extendió sus manos hacia la sombra, sintiendo que dentro de ella emergía un poder. Las paredes de la habitación comenzaron a crujir, como si estuvieran despiertas, y el aire se tornó denso. Con cada palabra que pronunciaba, se llenó de determinación. No serás mi destino. La sombra se congeló, procesando el ataque de luz que emanaba de su interior. No puedes desafiarme. Te he observado desde el inicio, Leticia. Te sé, te he nutrido. El eco de su voz reverberó por la habitación, y Leticia cerró los ojos, recordando cada momento grato con su hijo. Un brillo suave empezó a emanar de su pecho, iluminando la cabaña en una luz tenue, pero creciente. No más sombras, no más sufrimiento. La habitación estalló en una luminosidad intensa que se fue extendiendo. Las sombras comenzaron a retroceder ante su poder, y con cada paso que daba, el espejo se resquebrajaba, liberando ecos de dolor que finalmente se esfumaban. Sin embargo, en ese clímax de luz y energía, un grito se alzó en el aire. No era la sombra ni el eco de Daniel, sino una última advertencia que sacudió su ser. No te dejaré ir tan fácilmente. La voz de la sombra resonó como un trueno en el horizonte, y aunque retrocedía, sabía que algo aún la aguardaba. Justo antes de que el último fragmento del espejo se rompiera, Leticia vislumbró una forma familiar detrás de la sombra, un niño atrapado en una cárcel de oscuridad, desconfiado y temeroso. Daniel, chilló, y el cuello de su corazón se retorció en reconocimiento. La sombra sonrió, una mueca torcida de jactancia. Esto apenas comienza. ¿Realmente crees que puedes salvarlo? Leticia se enfrentó a la oscuridad, preparada para luchar una vez más. Pero, al abrir los ojos, comprendió que la batalla era solo un prolegómeno. Podría resistir el embate final de su propio terror o se perdería en la vorágine que había creado. La atmósfera se pesaba, y el eco de los gritos resonaba alrededor de ella. ¿Sería suficiente su luz para desvanecer las sombras?
Sin tiempo que perder, se lanzó hacia adelante, armada con la decisión de no rendirse jamás. Pero la sombra, aún en su risa burlona, ya se disponía a atacar de nuevo. ¿Se desvanecería la luz en la oscuridad, o el sacrificio de una madre activaría el resplandor de la esperanza? Leticia sintió que su corazón retumbaba en su pecho. La sombra, ahora más amenazante que nunca, parecía absorber cada destello de luz que emergía de ella. No te dejaré ir, Leticia, resonaba la voz oscura, su eco vibrando en las más profundas fisuras de su ser. Tu dolor me alimenta. Sin él, no existo. Con su pequeño Daniel atrapado en la prisión de sombras, la determinación de Leticia creció. Sabía que el camino hacia la salvación no sería fácil, pero también comprendió que el amor por su hijo era el único fuego que podría deshacer el hielo oscuro que la envolvía. Respirando hondo, cerró los ojos y convocó la imagen de su niño, corriendo libre en el parque bajo el sol, riendo sin preocupaciones. Daniel, gritó, una invocación llena de amor. Voy a salvarte. El universo pareció detenerse. Una energía brillante se desató desde su interior, atravesando la cabaña y dispersando la oscuridad. Con cada paso que daba hacia la sombra, el suelo temblaba y las paredes crujían. No más miedo, susurró, y el eco de su voz se transformó en un canto poderoso. La sombra, desconcertada por este nuevo ardor, comenzó a retroceder, pero todavía no estaba dispuesta a rendirse. Tu amor no es suficiente, Leticia. Mientes. Has fracasado en protegerlo, ¿qué te hace pensar que puedes cambiarlo todo ahora? El terror llenaba el aire, pero la esperanza brillaba con más fuerza. Te demostraré que mi amor es más fuerte que tu veneno, exclamó Leticia, avanzando con propósito. El brillo que emanaba de ella iluminó la habitación, desvaneciendo los ecos de sus propios recuerdos oscuros. Las sombras que parecían sólidas comenzaron a desvanecerse, y la risa burlona de la sombra se convirtió en un murmullo de pánico. Daniel. Estoy aquí. Sigue mi voz. La angustia no solo era suya, resonaba en todas las víctimas de la sombra, y repentinamente, sus rostros comenzaban a aparecer, junto a la de su pequeño. Daniel, con los ojos llenos de luces brillantes y una sonrisa iluminadora, gritó, «Mamá. Sálvame». Era suficiente. Leticia sintió cómo las raíces de su amor se entrelazaban y se transformaban en una cadena que la unía a su hijo. Con cada palabra que pronunciaba, su voz convertía los gritos en risas, cada visión de dolor en recuerdos de felicidad. No te dejaré caer, hijo. Te prometo que siempre estaré contigo. Como respuesta, la sombra se retorció y gritos ensordecedores surgieron de su forma, pero estaba perdiendo su poder. La luz crecía, tomando forma y consistencia, como un río de energía que se arremolinaba a su alrededor. Entonces, con un grito de rabia, la sombra se abalanzó por última vez, pero Leticia no se detuvo. La luz dentro de ella estalló con una fuerza inimaginable. «Vete». «No te temo», gritó, y un destello blanquecino iluminó todo su ser. En un instante, el claro fue llenado con un fulgor radiante que desterró a la sombra, haciendo que su forma se desintegrara ante la luminosidad. El bosque tembló, tocado por el poder de la liberación. Las sombras comenzaron a desaparecer, llevándose consigo el dolor y la culpa que habían hecho presa en el corazón de Leticia. La cabaña a su alrededor, antes oscura y deprimente, comenzó a abrazar el color y la luz. En medio de esa resplandeciente metamorfosis, Daniel corrió hacia ella, sus ojos llenos de alegría. «Mamá», gritó, y en el abrazo que selló a madre e hijo, fue esa conexión la que selló la victoria sobre la oscuridad. Ambos se quedaron allí, rodeados de luces titilantes y los ecos de los recuerdos rompiéndose en risas. «Lo hicimos», dijo Leticia, su voz llena de emoción. «Te prometo que siempre estaré a tu lado». Con cada lágrima de tristeza que se transformó en una sonrisa, la cabaña se volvió un refugio de vida. La historia de terror quedó atrás, y, aunque las marcas de la sombra seguían en su memoria, Leticia sabía que su amor ahora era su mayor fortaleza. Y así, mientras las sombras huían hacia el abismo, Leticia y Daniel dejaron la cabaña de Mazamitla, caminando hacia un futuro lleno de luz y esperanza. Ahora, antes
de que se vayan, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Por favor, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final, porque quiero saber cómo te sentiste. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora, y mantengámonos unidos en esta comunidad.